Querida iglesia, en unas horas, en unas horitas este año terminará. Un año más. Un año que pasa y otro que vendrá, dice la canción. Y muchos, estoy seguro, que ya han hecho su balance del 2023. Para unos el resultado ha sido bueno, sin duda alguna. Pero para otros tal vez el resultado no sea tan bueno. No sea tan bueno como se lo planeó desde enero. Pero sí hay algo en común, tanto para los que su balance fue bueno como para el que fue regular, y es que todos, indiscutiblemente todos, sí esperamos un mejor año, un próspero año nuevo, ¿sí o no? Todos esperamos y confiamos que tengamos un próspero año nuevo. Todos queremos alcanzar los objetivos que ya nos hemos puesto. Tal vez así no lo anotemos en un papel. A estas alturas ya hemos dicho, este año que viene, sí esto. Este año que viene, tal cosa. En distintas áreas de nuestra vida, en lo económico, en las relaciones. Este año sí voy a fortalecer mi relación de hogar, de qué sé yo. Pero cada uno nos ponemos objetivos y estoy convencido que le vamos a poner todo el empeño para alcanzarlos. Y no solamente el empeño, pero como cristianos también hacemos otra cosa. Oramos y los ponemos en manos del Señor. Señor, aquí está mi plan, aquí están nuestros planes, este es mi objetivo, y oramos confiando en que Dios nos ayude a alcanzarlos. Y si termina el año 24 y el 31 de diciembre hemos alcanzado los objetivos, ¿cómo vamos a estar? Felices. Pero surge una pregunta. ¿Y si no se alcanzan? También estamos felices. También estamos felices. Es lo que se espera. Y si no se alcanzan a lograr los objetivos, es lo que se espera del cristiano, que también estemos felices. Pero queridos, no es la realidad. En la mayoría no. En la mayoría no es la realidad. En la mayoría la realidad es que si nos proponemos objetivos al principio del año y al final no los alcanzamos, no estamos felices. Estamos tristes. Nos sentimos derrotados. Como cristianos estamos llamados a pensar de manera diferente, queridos. Eso es lo que hace el mundo. Y eso hacíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Nos colocamos objetivos, luchábamos por ellos, si los alcanzábamos, celebrábamos el 31 de diciembre y felices, y si no, estábamos derrotados. Pero el cristiano está llamado a pensar de manera diferente. Y no estoy diciendo con esto que no debemos proponernos alcanzar buenas cosas para el año entrante. Pero la Biblia nos enseña que si ponemos nuestro empeño principalmente en el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces sí podemos terminar un año siendo felices. Como cristianos, nosotros debemos cambiar las prioridades. No tenemos que hacer como hacíamos antes, primero mis objetivos. Es ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y ese propósito es el que tiene que entonces importarnos. Y cuando nosotros encontramos cuál es el propósito de nuestras vidas, entonces el resultado que tengamos al final del año, sea bueno o sea malo, no va a cambiar nuestro estado de gozo, nuestro estado de felicidad. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 6:31 que dijo, no se preocupen, no se preocupen? No digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. Escuchen, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Ese es su principal objetivo. Las cosas. Es el principal objetivo de los que no conocen a Dios. Pero, y me encantan los peros de Dios, esos contrastes, pero ustedes. Y son las palabras de nuestro Señor Jesús.
Eso buscan los demás. Ese es el objetivo que todos los demás están colocando hoy, 31 de diciembre, para el año entrante. Pero ustedes, ¿y se refiere a quién? A sus discípulos, a nosotros los creyentes. Pero ustedes tienen, no se preocupen, ellos se preocupan, pero ustedes tienen a su Padre. Ustedes no son huérfanos. Ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Queridos, no es no ponernos objetivos. Tenemos que cambiar la mentalidad. Así que, dice el Señor entonces, antes de que ustedes se pongan esos objetivos, vamos a estar en Juan 15 el mensaje de hoy, pero estoy hablando en este momento de las palabras de Jesús en Mateo 6, 31, 34. Y entonces el Señor dice, así es como todos se ponen los objetivos, buscando las cosas, preocupándose por cómo conseguirlas. Pero ustedes, hijitos, tienen a su Padre en el cielo que sabe que ustedes necesitan todo eso. Así que, por esto que acaba de decir Jesús, porque ustedes no son como el mundo, porque ustedes tienen un Padre celestial, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y Dios les dará todo lo que necesitan. El cristiano tiene que cambiar la forma de mirar el año que viene. No preocupándose, aunque tiene las necesidades y Dios las conoce. Preocupándose primero por buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Reina Valera. Y cierra el Señor diciendo, no se preocupen, 2 veces. No se preocupen por el día de mañana. No se preocupen por el 2024. Porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mire que el Señor nunca en la Escritura ha dicho que estaremos sin problemas. Dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo, hermanos. En conclusión, para que usted tenga un 2024 realmente próspero y feliz, que es lo que queremos, ¿sí o no? Concéntrese primero en alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Y Dios se encargará en su perfecta voluntad de los objetivos que usted mismo necesita alcanzar. Primero, busquemos el propósito de Dios. Y Dios se encargará en su voluntad de ayudarnos a alcanzar los propósitos o las metas personales, queridos. Conozcamos entonces cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿En qué quiere Dios que nos concentremos? Y para ello vamos a estar entonces en Juan 15, el Evangelio de Juan 15, y vamos a conocer cuál es la meta que Dios quiere que usted y yo pongamos como prioridad para el año 2024, para la vida que nos queda. Y todo lo demás, los demás objetivos, vendrán por añadidura. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Esta es la palabra de Dios. Está hablando Jesús a sus discípulos. El contexto es que Jesús ya ha anunciado en el capítulo 12 que Él va a morir. Llevan 3 años caminando con Él, siendo sustentados por Él. Recuerden que Él multiplicaba el pan, nunca les faltaba nada. Enseñados por Él. Pero ahora van a estar solos. Y cuando el maestro les ha dicho que van a estar solos, ¿qué llega a su corazón? Tristeza, angustia. Capítulo 14, versículo 1 dice que ellos están angustiados. Ese es el contexto.
Y en ese contexto el Señor les dice estas palabras del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera. Y si hay una vid verdadera es porque hay una vid falsa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará con un propósito, para que lleve más fruto. Y a vosotros, ya vosotros estáis limpios. Ya vosotros, discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no pueden llevar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, nuevamente lo repite el Señor Jesús. Vosotros sois los pámpanos, vosotros sois las ramas. Yo soy el árbol y ustedes son simples ramas, queridos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, la rama que se separa de mí, será echada fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Versículo 7. Si permanecéis en mí, si no se desprenden de mí, y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen, pedid, y ahí es donde vienen los objetivos personales. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿Cómo glorificamos al Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así, y demuestren así que son mis discípulos. Queridos, Jesús es muy pedagógico. Jesús enseña de una manera tan fácil y busca argumentos del común para enseñarnos la gran verdad. Y en este caso hace uso de la imagen de la vid. El pueblo judío cultivaba uvas, así de que para ellos era tan común como para nosotros hablar de café. Si hoy estuviera predicando nuestro Señor, diría: yo soy el cafeto y ustedes son ramas. Queridos, para que podamos comprender un poco más esto es una metáfora. Él no está diciendo que Él es un árbol. Es una comparación, es una metáfora. Para que podamos comprender, los cultivadores de uvas, en aquel tiempo y hoy también se hace, ellos por su experticia, el labrador, en este caso, ¿quién es el labrador? Dios Padre. Jesús dice: yo soy el árbol, yo soy el árbol de la vid, de las uvas. Mi Padre es el labrador, el que los cuida, el labriego. Entonces, los cultivadores de uva, por su experticia, porque ya conocen, el campesino conoce muy bien, ellos ven que las ramas traen unos cogollitos. Y hay ramas que por su experiencia dicen: esta rama no va a dar fruto. Eso no va a producir buenas uvas. Eso es mejor cortarla. Pero él, por su experiencia, también ve otras que tienen unos brotecitos y dice: no, esta sí parece que va a dar buenas uvas. Sin embargo, esos brotecitos en la punta, por las cosechas pasadas, ¿sí? Se muere la puntica. Entonces, el labrador, ¿qué hace? La poda. La poda para que salgan más. Mi hija tiene una planta muy hermosa, una orquídea finísima, y muchos aquí la vimos florecer. Es una planta que dura 3-4 meses, unas flores hermosas. Ya dio esa cosecha, y ahora para que dé más cosecha, ¿qué toca hacerla? Podarla.
podarla y vuelve y da buena cosecha. Ella no se muere, se poda. Con esta comprensión vamos a ver cuál es la enseñanza del Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo podará, lo limpiará para que dé más fruto. Queridos, en el verso 1 ya dijimos, para que podamos comprender, Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera, y los pámpanos son los discípulos, somos nosotros los cristianos. Ahora, el propósito es saber cuál es el objetivo que Dios quiere que nos propongamos por encima de nuestros propios objetivos. Y el primer punto que vamos a ver hoy es que Dios quiere que los cristianos demos fruto. Ese es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere que coloquemos en la lista de objetivos para el año entrante como lo primero. Lo primero no es la salud. Lo primero no es lo económico, lo primero no son las relaciones, lo primero es dar fruto para Dios. Y Dios quiere, lo vamos a ver, Dios quiere. No, una cosa es el fruto del Espíritu Santo, eso lo da el Espíritu Santo. Ahora Dios nos va a hablar, es el fruto que usted y yo como discípulos tenemos que dar para Él. Versículos 1 al 3, ahí está ese punto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará con este propósito, para que lleve más fruto. Ya vosotros, los discípulos, estáis limpios. Ya el Padre los ha podado. ¿A través de qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra fruto se repite en este capítulo 15, se repite 7 veces. Ese es el tema principal en este capítulo, en estos primeros versos. El tema es que Dios espera que demos frutos. Y en el versículo 16 dice el Señor más claramente, no me elegisteis vosotros a mí. Ese tema de que yo busqué a Dios es una falacia. Cuando usted y yo buscamos a Dios fue porque Él primero nos buscó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Y aquí está el propósito por el cual Dios a usted le buscó, a mí me buscó, a mí me eligió y a usted lo eligió también. Para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Ese es el propósito, queridos. Dios nos eligió para que demos fruto y para que ese fruto sea duradero, hermanos. El propósito de todo cristiano es ese, es dar fruto. ¿El fruto qué es? Es lo que distingue a un árbol de otro. ¿Usted cómo identifica un árbol de guayaba? Por el fruto. Un árbol de otro se distingue por la fruta, por el fruto que da. El fruto es lo que se ve, queridos. Entonces, en los creyentes se debe notar que somos lo que Cristo hizo en nosotros. El fruto es lo que se evidencia en nuestra vida. Ese es el fruto que espera el Señor. Espera que reflejemos que somos nuevas criaturas, que no somos como antes. Él espera que reflejemos que ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne, un corazón que perdona, un corazón que ama. Y aquí la invitación entonces es a que cada uno se revise a sí mismo y mire qué fruto está dando, cómo está su vida. Aquí no se trata de cuánta Biblia conocemos, sino se trata de cuánta Biblia le ha cambiado su vida. Como dijo alguien, no se trata de que usted raye la Biblia, se trata de que la Biblia raye su vida. Se trata de cómo está evidenciando usted que verdaderamente es un discípulo. Ahora, ¿por qué el discípulo sí puede dar fruto?
¿Por qué el discípulo sí puede dar fruto? Y lo primero que el Señor nos dice es, porque somos discípulos de la vid verdadera. Es lo primero que Jesús dijo. Antes de dar fruto dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando el Señor habla de que Él es la vid verdadera es porque hay una vid falsa. ¿Y cuál será esa vid falsa? En aquel tiempo era Israel, el pueblo elegido por Dios. No vayan, luego lo hacen, pero les voy a leer Oseas 11, 1 al 2. Esto dice el Señor, Israel era como una viña reverdecida, que producía mucho fruto. Pero, miren lo que pasó con Israel, con la vid. Pero entre más frutos daba, más altares construía para los dioses falsos. Cuanto mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacía para honrar a sus dioses. Porque somos los discípulos de la vid verdadera. Y entonces había una vid falsa y el Señor, la primer vid que Él siembra de manera metafórica fue el pueblo de Israel. Y dice el Señor que entre más bendecido era, en lugar de ser fiel a Dios, lo que hacían era construir, ser más infieles y construían más altares para sus dioses falsos. Cuanto mejor se volvía la tierra, mejores monumentos hacían para honrar a sus dioses. Su corazón era engañoso, así que ahora debe pagar por sus culpas. Dios destruirá los altares y hará pedazos sus monumentos de piedra. Esa es una vid que no da vida. Esa es una vid que no sirve estar pegada a ella. Entonces ser judío era secarse, pues el judaísmo era una vid que no podía dar vida. Cristo es la vida de verdad, es la vid verdadera. Cristo da vida y da vida en abundancia, hermanos. Por eso podemos dar frutos, porque estamos pegados al Dios verdadero, a Jesucristo. Usted debe tener también entonces cuidado. ¿Cuidado de qué? De que le prediquen el Dios de la Biblia, la vid verdadera. Hoy en día en los púlpitos se está predicando, muchas veces se nombra un Cristo, pero es un Cristo que no es el que está en las Escrituras. Hoy en día se está predicando mucho de un Cristo y es extraordinariamente peligroso no evaluar las prédicas, hermanos. Hoy en día se está predicando un Cristo que solamente fue a la cruz para hacernos prósperos. Ese no es el Cristo de la Biblia. Aunque si Dios quiere, Él puede darnos prosperidad económica. Hoy se está predicando a un Cristo que fue a la cruz solamente para hacernos felices. Pero el mismo Jesús dice que tendremos aflicciones. Y hoy se está predicando en muchos púlpitos a un Cristo inclusivo. Con este tema de la inclusión, entonces se permiten pastores homosexuales. Se permiten, hay algunas iglesias, y ya lo saben que hay una iglesia en España que estamos orando por nuestros hermanos allí, donde ya están ellos abriendo el espacio porque ya no, el Señor no hizo solo hombre y mujer, sino a estas 60 categorías que el mundo se ha imaginado, hermanos. Esa no es la vid verdadera. Usted tiene que revisar qué le predican. Y mucho cuidado con revisar también qué escucha usted en la internet, hermanos. Ustedes y yo podemos dar fruto porque estamos conectados a Cristo, la vid verdadera, hermanos. Queridos, hay otra razón por la cual el discípulo puede dar fruto. Y es porque Dios Padre le purifica, le limpia, le cuida para que dé más fruto. Lo dice Él ahí en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, es decir, sus discípulos, lo limpiará para que lleve más fruto. El creyente puede dar fruto porque Dios el Padre le ha purificado, hermanos. Jesús nos enseña que hay dos tipos también de ramas, así como hay dos tipos de vid. Hay dos tipos de rama, la que da fruto y la que no da fruto. Las que dan fruto son sus discípulos.
Y los que no dan fruto son aquellos que aunque vienen a la iglesia, que aunque tienen fachada de ser cristianos, su vida no cambia, queridos. Por ello son incapaces de dar el fruto que Dios espera, hermanos. Por ello sus vidas son vidas religiosas y no piadosas. Por ello son personas que tienen apariencia de ser cristianos, pero su forma de vida es contraria a las Escrituras. Y tenemos muchos ejemplos, pero un ejemplo que Dios coloca en el mismo Juan, ahí antecitos, es Judas. Judas, un supuesto discípulo que anduvo con el Señor 3 años, que recibió de Él toda la enseñanza, que además de eso era un discípulo de mucha confianza porque era el tesorero, que además de eso tenía apariencia de piedad porque cuando la mujer derramó el perfume costoso en los pies de Jesús, de una vez se molestó y dijo que hubiera sido mejor venderlo para ayudar a los pobres. ¡Qué buen cristiano! ¿Sí o no? Era solo fachada, porque fue el que entregó, el que traicionó a Jesús y lo entregó para que lo llevaran a la muerte por unas escasas monedas. Esa era una rama que no daba fruto y por eso fue cortada, hermanos. Queridos, estos que no dan fruto tienen un fin. Y su fin lo expresa el Señor ahí en el versículo 2 y en el versículo 6. ¿Cuál es el fin de los que no dan fruto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará, lo cortará. Y versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano, se secará, lo recogen y le echan en el fuego y arde. Queridos, aquí hay que aclarar algo. No es que la salvación se pierda. No es que un verdadero discípulo puede ser cortado. El verdadero discípulo ya dio fruto, creer en Jesús como Señor y Salvador. Estos son los apóstatas. Estos son la cizaña que debe crecer junto con el trigo. Y en las iglesias siempre, hermano, tenemos estos dos tipos de personas. El verdadero discípulo, la verdadera rama, y el que no lo fue. El Señor dijo en su palabra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, queridos. Este es al que se refiere Mateo 13, el Señor Jesús, en la parábola del sembrador. Este es el que recibió la semilla que cayó entre los pinos, es el que oye la palabra, pero sus preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Son aquellas personas que reciben la palabra y se alegran. Y vienen por unos días, inclusive pueden mantener mucho tiempo, pero realmente la palabra no ha transformado sus vidas. Realmente son simple y llanamente religiosos. Y cualquier cosita los aleja del Señor. ¿Y cuál es el fin de ellos? Serán cortados, serán apartados, se secarán e irán al fuego. Así lo dice Apocalipsis 20:15. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ese es el fin de los que no tienen fruto. Ese es el fin de aquellos que realmente no son cristianos, hermanos. Pero el texto también nos habla en el verso 2 que sí hay ramas que dan fruto, que realmente sí hay discípulos, el verdadero creyente que da fruto, y a el Padre lo poda, lo limpia para que dé más fruto. Este es el verdadero creyente, hermano. Ese es usted y ese soy yo. Cuyo primer fruto que ya dio, ¿cuál es? El creer en Cristo como su Señor y Salvador. El primer fruto que el discípulo da, ¿cuál es? Reconocer que necesita a un Salvador, reconocer que es pecador, reconocer que estaba muerto en delitos y pecados, reconocer que es por gracia que ahora hace parte de las ramas injertadas en el cuerpo de Cristo, hermanos. Ese fue el primer fruto. Y como dio fruto, como es un verdadero discípulo, entonces Dios lo sigue limpiando a través de su palabra para que dé más fruto para el Señor, para que su vida siga transformándose, hermanos. Hebreos 4:12 dice así la palabra del Señor:
Es a través de la Biblia, es a través de las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y activa, es viva y eficaz, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y las articulaciones y la médula, y juzga los pensamientos. Queridos, Dios usa la palabra como el jardinero usa su cuchillo. Con la palabra es que Él va limpiando. Usted no se ha dado cuenta que ya no es el mismo que cuando empezó a conocer al Señor. Usted no se ha dado cuenta que aquellas cosas feas ya Dios las ha ido cortando en la medida que usted ha recibido la palabra. El Señor quita todo aquello que aún nos estorba para que vivamos la santidad a la cual fuimos llamados. Y hermano, si su vida aún muestra cosas que los incrédulos hacen, tal vez es que usted no medita demasiado en las Escrituras. Tal vez es que la palabra no le está limpiando y no le limpia porque usted no tiene contacto suficiente con la palabra, mi hermano, y entonces no está permitiendo que Dios le pode. Y si es así, usted puede ser salvo, pero seguirá viviendo de tumbo en tumbo, tropezando con su pecado y dando mal testimonio, hermanos. Es la palabra. Es la palabra. Entre más usted medita en las Escrituras, más Dios le va limpiando. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesús? Pablo dice allí en Efesios: maridos, amen a sus mujeres. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia. Escuchen, y se la presentó a sí mismo como limpiada por la palabra. Y aún así hay gente que no lee la palabra. Aún así hay gente que la palabra escasamente la abre el domingo, si es que la trae. Entonces ya vimos el primer punto. ¿Por qué debemos dar fruto? Porque Dios quiere que demos fruto. El principal propósito para el año 24, para el resto de su vida, por encima de sus propios objetivos, es que demos fruto porque Dios quiere que lo hagamos. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque hacemos parte de la vida verdadera, porque estamos pegados a Cristo el verdadero. ¿Y lo hacemos por qué? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Dios nos va limpiando con su palabra. Segundo punto. Ahora, ¿cuál es el deber del cristiano? Si usted es un verdadero cristiano, usted tiene también una responsabilidad en tener fruto. Ya Dios hizo la suya. Llamarlo, escogerle, limpiarle, podarle. Pero ahora usted tiene una responsabilidad. Vamos a verla, versículo 4 y versículo 5. La responsabilidad del creyente para dar fruto. Versículo 4, permanecer en mí. La palabra permanecer también se repite 6 veces. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ramas, no se desprendan del árbol. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una rama por sí misma no puede dar frutas, ¿verdad? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No se desprendan de mí, está diciendo Jesús. Así como ustedes ven un árbol que si la rama está separada del árbol no va a dar el fruto que uno espera, así ustedes tampoco van a dar fruto si se separan de mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él no podemos vivir la vida que Dios espera, queridos. Permanecer en el original significa morar, vivir, permanecer permanentemente. Vivir permanentemente en Cristo. Así como la rama de un árbol permanece pegada al árbol para que los nutrientes le alimenten y de la fruta que se espera, así el verdadero discípulo tiene que vivir en comunión con Cristo. No es posible que nosotros como cristianos no tengamos una comunión íntima con el Señor, hermanos.
Tiene que vivir en comunión con Cristo para que pueda alimentarse de Él y dar el fruto de la vida nueva en el Señor. En Juan el Señor lo dice así, en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que permanece pegadito a mí. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se alimenta usted? Y el apóstol Pablo lo resume de la siguiente manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente, dice Pablo. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Y como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Usted y yo cuando creímos en el Señor, fue la primera cosecha que dimos. Pero Dios espera y podemos dar más. Nuestras vidas tienen que seguir en ese proceso de santificación, de vivir a la manera de Dios, hermanos. Cuando usted corta una rama del árbol de mango, por ejemplo, al poco tiempo ella muere porque al no estar unida a la planta, los nutrientes que la alimentan ya no le llegan. Ella muere y entonces no puede producir la fruta que uno espera. Así, si usted no vive en estrecha intimidad con Cristo, ¿cómo puede esperar dar fruto? ¿Cómo puede esperar que su vida cambie, hermano? No podrá dejar el mal genio, por ejemplo. No podrá dejar la maledicencia. ¿Cuántas veces luchamos con un pecado, luchamos con algo y decimos, Dios, quítamelo? No es posible si usted no abre la palabra. Si usted no se deja limpiar y podar, hermanos. No podrá ser el cónyuge que espera a su pareja, no podrá ser el hijo o el padre que se espera, no podrá ser aquel empresario que Dios espera, hermanos. Separados de Cristo, nada podemos hacer, hermanos. Ahora, y de esa manera, si no tenemos intimidad con Él, seguiremos tomando decisiones guiadas, no por el Señor, sino por nuestro egoísmo, por nuestra avaricia, por nuestros malos deseos, en nuestra sabiduría y no en la sabiduría de Dios. En conclusión, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dijo el mismo apóstol Juan en 1 Juan 2:6. En conclusión, el que dice que permanece en Dios se debe notar en su vida el reflejo de Cristo. No podemos decir que tenemos intimidad con Dios cuando yo vivo de una manera totalmente diferente. Nuestra familia es el mejor jurado de nuestra vida, ¿sí o no? Nuestra familia es el mejor jurado, los que mejor pueden juzgar si nosotros reflejamos o no a Cristo. Y la pregunta es, ¿dirá nuestra familia que nos parecemos a Cristo? Sí dirá nuestra familia, oiga, no, yo sí veo en mi papá que ahí está el Señor, ahí yo veo en él la humildad de Cristo, yo veo en él esto, o por el contrario dirán, oiga, va a la iglesia, pero nadita que ver con el Señor. Ahora, no que seamos perfectos como Cristo, pero que sí reflejamos sus rasgos, hermanos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo puedo tener comunión con Cristo? ¿Cómo puedo permanecer en Él? Hermanos, el versículo 7 nos lo dice. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será añadido, os será hecho. Pero recuerden que en el versículo 4 el Señor dijo, si permanecen en mí y yo en ustedes. Ahora dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Él equipara el permanecer en Cristo, permanecemos en Él cuando su palabra mora en nosotros. Es imposible permanecer en comunión con Cristo alejados de su palabra. Eso es imposible, eso es incoherente, eso no se puede. La palabra es la sabia, la palabra es la que nos alimenta. No podemos decir que tenemos comunión con Cristo solamente orando, aunque es necesario orar. Pero es que cuando usted ora es una comunicación de aquí para allá.
Usted necesita que pase en su vida lo que el mismo Señor Jesús le dijo a los apóstoles en 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo no le va a recordar a usted la palabra de Dios si usted no la conoce, si ella no mora en su corazón, hermanos. Es imposible, hermanos. Es imposible decir que tengo intimidad con Cristo y no tengo intimidad con su palabra, hermanos. Esto dijo el apóstol Juan en primera carta de Juan 2:24. Asegúrense de mantenerse en las enseñanzas que se les dio desde el principio y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿Quiere dar fruto? ¿Quiere que su vida cambie? Permanezca en Cristo. ¿Y cómo? A través de su palabra. Y aquí hay algo muy importante que aclarar, hermanos. Que la palabra more en usted no significa simplemente memorizarla. Pues los fariseos la conocían. Y sin embargo, Dios, ¿qué dijo de ellos? Son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera y con muerte por dentro, hermanos. Los demonios también conocen la palabra y tiemblan. Y vaya que los ateos sí que conocen palabra. Hermanos, un verdadero discípulo está saturado de la palabra de Dios. Ella lo limpia y entonces él puede obedecerla. Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Querido, permanecer en la palabra no significa memorizarla simplemente, es poner en práctica lo que la palabra me enseña. Y entonces dice el apóstol Santiago que si eso se hace, no siendo olvidador de lo que se ha aprendido, sino poniéndolo en práctica, recibirá bendiciones. Si usted ora permanentemente está bien, pero si además medita permanentemente en la palabra es mucho mejor, es lo que espera Dios. Si meditan las Escrituras y ponen en práctica lo que ella les enseña, el Espíritu Santo va a obrar a través de ella. ¿Cómo podemos entonces mantener alejados de las Escrituras? ¿Cómo podemos pasar días enteros, semanas sin abrir las Escrituras, hermanos? Entonces podrá decir que tiene verdadera comunión con Dios, con Cristo, y notará cómo su vida cambia y va a reflejar a Cristo en cada área de su vida. Como padre, como esposo, como empresario, como estudiante, en todas las áreas de su vida, entonces va a poder reflejar a Cristo y dará el fruto que Dios espera. Queridos, espero que todos tomemos conciencia en el año que viene de la importancia de abrir más las Escrituras en casa. Hay que quitarle el tiempo al celular y a las novelas, hermanos. Hay que dejar ese corre-corre por el trabajo. Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Hay que meditar más en las Escrituras. Hay que ponerle freno a esa vida apresurada, hermano, y concentrarse en lo que verdaderamente trae significado y poder recibir las bendiciones. Entonces ya vimos que Dios espera que demos fruto. Ese es el principal objetivo que usted y yo tenemos que ponernos para el año entrante. Ya vimos que podemos dar fruto porque estamos conectados a la vid verdadera y porque Dios nos limpia a través de su palabra. Y ya vimos que como verdaderos discípulos tenemos la responsabilidad de ¿qué? De tener comunión con Cristo a través de su palabra, porque ya nos dio el Espíritu Santo, pero nuestra responsabilidad es la palabra. Por último, veamos los resultados de proponernos dar frutos para el Señor. Ese es el último punto. ¿Cuáles son los resultados? Y el primer resultado que Jesús nos dice aquí en el capítulo 15 es que nuestras oraciones serán contestadas. Ahora sí vienen sus objetivos personales.
Primero el objetivo de Dios, dar fruto para Dios. Ahora lo que nos dice es que si eso lo hacemos, si nos proponemos dar fruto para Dios, entonces nuestras oraciones sí van a tener respuesta de Dios. Amén. Esto dice Levítico, versículo 7. Si permanecéis en mí, y recuerden que permanecer es a través de su palabra y la obediencia a la palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid, pedid todo lo que queréis. Ahí entran sus objetivos del año 24. Y os será hecho. Pero hay una condición, ¿no? Permanecer en Cristo y que su palabra more en nosotros. Y entonces pidan. Pidan y os será hecho. El problema es que se hace al revés. El problema es que pido y pido, pero no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero vivir a la manera de Dios, no quiero tener comunión con Dios, no quiero ver la palabra de Dios. Eso dice Levítico 26, 3 al 4. Si se conducen según mis estatutos, dice el Señor. Aquí hay una promesa, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Si se conducen, si viven según mis estatutos, según mi palabra, y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán frutos. Dios quiere bendecir a sus hijos, hermanos. Dios siempre quiere bendecirnos. Y si no recibimos bendición, es porque no vivimos en la prioridad que Dios quiere, hermanos. Si usted permanece en Cristo mediante la práctica de lo que aprende en las Escrituras, es decir, llevando fruto, sus oraciones, incluyendo los planes que tiene para el 2024, serán atendidas por Dios, hermano. Como usted va a meditar constantemente en las Escrituras, usted va a renovar su mente. Ese es uno de los resultados de meditar en las Escrituras. Usted va a tener lo que Dios pide, por lo que le pide a Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted medita en las Escrituras, su mente va a ser renovada, ya no pensará de manera mundana como un egoísmo y para sus placeres, sino que va a reconocer la voluntad de Dios. Es lo que dice Pablo en Romanos 12. Y ahora entonces usted va a orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted deja que la Escritura permee su mente, las peticiones que usted le haga al Señor se van a alinear con su propia voluntad, hermanos. Así lo dice el apóstol Juan en 5:14, del 14 al 15, en primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Quiere conocer cómo moverse como empresario? Aquí está. No tenga pesas falsas. ¿Quiere conocer cómo ser buen esposo? Aquí está. Trate a su esposa como Cristo a la iglesia. ¿Quiere conocer cómo ser buena esposa? Ame y respete a su marido. Aquí está la voluntad de Dios. Y entonces, en la medida que usted medita en las Escrituras, en la medida en que usted permanece en Cristo y la palabra permanece en usted, usted va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido, dice la palabra. ¿Ven, queridos? Dice el Señor que no tenemos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Otro beneficio, cuando damos fruto, Dios es glorificado. Está bien decir gloria a Dios, pero Dios quiere que le honremos en ¿qué? Que le glorifiquemos en espíritu y en verdad. Versículo 8.
En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y así demuestren que son mis discípulos. Así como Cristo le dio la gloria a Dios por su obediencia, y esto fue lo que dijo el Señor en Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me has comendado. ¿Cómo glorificamos a Dios? Obedeciendo su palabra, dando fruto para su gloria. Otro beneficio. Cuando permanecemos en el Señor y Él en nosotros y damos fruto, permanecemos en el amor de Cristo. Y seremos verdaderamente felices. Versículos 9 al 11. ¿No es acaso lo que todo el mundo busca? Ser feliz. Versículos 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaré mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuchen, estas cosas, las que hemos hablado hoy, queridos, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra gozo es ser plenamente feliz. Uno de los grandes beneficios que tenemos permaneciendo en el Señor a través de su palabra y la obediencia es que seremos verdaderamente felices porque tenemos su amor. Mediante la obediencia a la palabra, es decir, dando fruto, permanecemos en el amor de Cristo y entonces seremos verdaderamente felices. La verdadera felicidad, hermanos, no es llenando nuestra casa de muchas cosas. ¿No han notado que cuando uno quiere algo y lo consigue es feliz? Pero pasa el tiempo y ya necesita buscar otra cosa. Ya eso no lo hizo feliz. ¿No han notado cómo aquellos hombres de mucho dinero son infelices y muchas veces terminan hasta suicidándose? La verdadera felicidad es vivir en el amor de Cristo sin importar las circunstancias. Es lo que dijo Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo eso a través del poder de Cristo. En el capítulo 12 Jesús anunció su muerte y los discípulos estaban angustiados. En 15:18 Jesús les anuncia que serán aborrecidos, que van a sufrir persecución por ser discípulos de Cristo. Y cuando Juan escribió esta carta, los que la recibieron por allá en el año 95, los nuevos cristianos estaban siendo perseguidos por los judíos y por el mismo Roma. Hermanos, y en medio de esas circunstancias es que el Señor les dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, y de esa manera van a ser felices sin importar las circunstancias que lo estén rodeando, hermanos. Queridos, en unas horas terminará este año y todos deseamos tener un 24 próspero. La verdadera prosperidad es ser feliz sin importar las circunstancias, sea que alcancemos las metas que nos propongamos o no. Si buscamos las metas de Dios, dar fruto para Él, seremos felices. Queridos, esa es la paz. Esa es la paz que solo puede Cristo dar. No como la da el mundo, sino como solo la puede dar Dios. Esa es la verdadera paz total. Esa es la verdadera paz total. Si se tiene lo que queremos, estaremos felices. Y si no se alcanza, estaremos felices, hermanos. Cristo nos garantiza algo más grande que nuestros propios objetivos para el año entrante: la verdadera paz total. Que si Dios quiere, tendremos también todo lo que le pidamos, conforme a su voluntad, la cual es perfecta, hermanos. Vamos a meditar. ¿Qué le ha dicho el Señor?